Buenas noches. Me alegro de veros aquí de nuevo. Estoy entusiasmado con lo que vamos a compartir esta noche. Estoy muy agradecido de tener tan buena audiencia. Os invito a que pidamos al Señor que esté con nosotros. Padre Celestial, en fe te pedimos por tu bendición esta noche. Envía tus ángeles a guardarnos y protegernos. Abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. El mensaje de esta noche se titula Ecos del Edén, seréis como dioses. Y quisiera abrir con un pasaje de Isaías 51. Me gusta abrir con un texto de las Escrituras y también acabar con un texto de las Escrituras. De modo que en Isaías 51:1 el Señor nos dice esto: Oídme, los que seguís la justicia. Y luego, en el versículo 2, dice lo siguiente: Mirad a Abraham vuestro padre. A Abraham le fue prometida una descendencia. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Sara tenía 90 años. Era imposible que tuviese un hijo. Y Dios, a los que buscamos que se desarrolle justicia en nosotros, nos dice que miremos a Abraham y a Sara. Continúa diciendo, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, puesto que no tenía hijos, y lo bendije y lo multipliqué. Y en el versículo 3 aparece una promesa que mi esposa y yo hemos reclamado para nuestra familia. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Eso es una promesa y Dios no puede mentir. Mi esposa y yo reclamamos esa promesa para nuestro matrimonio y nuestros hijos cuando el Señor nos rejuntó, pues había demasiadas heridas que se habían causado en las vidas de ambos y en las de nuestros hijos. Yo trataba de sanarlas, pero Dios me invitaba a mirar a Abraham. Abraham no podía hacer por sí mismo, fue Dios quien tuvo que hacer, y con nosotros promete lo mismo. En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, mediante hipnosis, sean así corrompidos vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. A mí me gusta buscar el significado de las palabras. Durante toda mi vida había leído este versículo y nunca lo había entendido. No entendía a qué se refería la simplicidad que es en Cristo. Si buscáis la palabra simplicidad en Strong's, veréis que el original significa la singularidad o unicidad que es en Cristo. Cuando me di cuenta de esto, me encajaron con otros pasajes de las Escrituras. Os animo a leer por vosotros mismos Juan 10 del 30 al 38. Yo no leeré el pasaje entero, pero ahí Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Segunda de Corintios 11:3 habla de la singularidad o unicidad que es en Cristo, y aquí Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo,
Y en Juan 17:21 continúa diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. I pray that they all might be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. Growing up as a Creciendo como cristiano adventista del séptimo día, a menudo leía cosas cuya profundidad no entendía realmente. but it was just surface. Do you know what I mean? It was like I would read it but never really comprehend what it was saying. And when I looked at Al leer esta oración de Jesús pidiendo que todos sean uno, como el Padre y Él son uno, recordaba 1 Corintios 6:16. there's a verse in 1 Corinthians, I believe it's chapter 6. I want to touch on. Let me check here. 1 Corinthians chapter 6. Yes. Verse 16 and 17. Our Father, Donde nuestro Padre Celestial nos dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? joined to a harlot is one body. They become one. Se hacen uno. Nunca había comprendido esto. Okay, Yo pensaba que se refería a algo físico, a hacerse uno durante una hora y ya está. that's not how it works. Pero es más que eso. When a man Cuando un hombre se acuesta con una mujer, se hacen uno. that means if Y eso significa que si hay espíritus malignos en ella, cuando él se hace uno con ella, Satanás y sus ángeles caídos pasan a tener derechos legales sobre la vida de él. legal rights to his life. Maybe not in the same Quizás no sea en el mismo grado, pero pasan a tener acceso a él, pues éste cedió. Ojalá alguien me hubiera enseñado eso cuando era joven en vez de haberlo aprendido al hacerme más mayor. you know, I'll straighten up when I get older. I cannot tell you how No podéis imaginaros cuántos hombres de Dios, ancianos, diáconos, evangelistas o pastores, nos escriben para contarnos que, tras 20 años de casados, no pueden quitarse el recuerdo de otra mujer. Lo primero que les pregunto es si tuvieron algún tipo de intimidad con ella. ever intimate with them in any way, shape, or form. And they'll say, yeah, En muchos casos sucedió cuando estaban en la universidad, 20 o más años atrás. Ahora están felizmente casados y no quieren esos pensamientos, pero cuando se unieron a esa otra mujer en su juventud, se produjo una ligadura, se hicieron uno con ella. that person. And if that person Y si esa mujer tenía espíritus malignos activos en su vida, esos espíritus pasan a tener derechos legales sobre la vida del hombre. rights to your life. Listen to what the Lord Después de hablar del hombre que se une a una prostituta, escuchad lo que dice el Señor en 1 Corintios 6:17. but he that Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. when we come into Cuando entramos en unión con Cristo, el mismo poder y presencia que Él tenía del Padre es ahora nuestro, is now ours. pues somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es una promesa poderosa. a powerful promise. And I have found Y en los últimos 10 años de nuestro ministerio, he comprobado que las personas que tienen esas ataduras, bondage, the moment tan pronto como confiesan y declaran al Señor su deseo de que Él corte ese cordón umbilical con esa otra persona, to cut the tie, tan pronto como declaran su disposición a renunciar a todos los recuerdos, sentimientos y emociones concernientes a esa otra persona y reclaman la sangre derramada del Señor, esas ligaduras quedan rotas. and they claim the shed blood of the Lord Jesus Christ, the ties are broken. And they call Ellos nos llaman después y nos declaran que son libres, que ya no tienen sueños y que esos pensamientos se han ido. thoughts anymore. I say, praise the Lord. Alabado sea el Señor. Nuestro Dios es poderoso. So Jesus
Antes del Calvario, Jesús pidió al Padre que ellos sean uno. Leeré ahora algunos extractos de Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Make a note of that. Then your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing both good and evil. Y la palabra sabiendo ahí significa discerniendo por uno mismo. En el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas podéis leer que el ofrecimiento de Satanás era que, si tomaban de sus palabras, nunca más necesitarían en sus vidas la influencia divina de Dios. Ya no necesitarían esa leve voz diciéndoles: este es mi camino, hijo mío, camina por él. Ya en el cielo, Satanás dijo que la ley de Dios era imposible de cumplir para nadie. ¿Sabéis cuál es el único modo en que los ángeles pueden guardar la ley de Dios? Voy a mostraros una cita de Ellen White en El deseado de todas las gentes, página 161, que dice que desde el comienzo de la creación era el propósito de Dios morar en todo ser creado. Satanás no quería que Dios morase en él. Se sentía un ser independiente, capaz de caminar solo. Sus alegatos sobre la imposibilidad de cumplir la ley de Dios fueron tan fuertes porque él intentó caminar sin Dios. Y eso es de lo que él trata de convencer a la humanidad desde el Edén, de no necesitar a Dios. Cuando vino a esta tierra, el Señor Jesucristo le pidió a su Padre que no lo soltara, que no podía hacer nada sin él. E hizo eso como ejemplo para nosotros: depender de él, confiar en él. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Eso lo cambia todo. Démonos cuenta de que ese era el propósito de Dios desde el comienzo. Sigue diciendo: a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Las vestimentas de Adán y Eva antes de caer en el pecado eran de luz. Yo no creo que fueran vestimentas comunes puestas externamente. Yo creo que era porque Dios moraba en ellos que resplandecían. Recordad lo que dice el apóstol Pablo: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Recordáis a Gedeón? Llevaban cántaros con teas ardiendo en el interior. Cuando quebraron los cántaros, resplandeció la luz. ¿Qué le sucedió a Moisés tras pasar 40 días en la presencia de Dios Todopoderoso? Estaba tan lleno de la presencia de Dios que su rostro brillaba. Brillaba tanto que, literalmente, hubo que poner un velo sobre él porque el pueblo no lo podía mirar. En Daniel 12, del 1 al 3, dice que eso mismo nos pasará a nosotros.
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Yo creo que eso será literal, y Ellen White dice lo mismo. Literalmente brillaremos, como Moisés o como Esteban, que cuando estaban a punto de apedrearlo, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cada vez que aparece un ángel en la Biblia, la gente caía como muerta ante su rostro. Sigue diciendo, a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Cuál era ese propósito? Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado fuese un templo para que en él habitase el Creador. Cristo se hizo carne. ¿Recordáis el capítulo 2 de Juan? Los fariseos admiraban el templo y Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los incrédulos judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pablo dice en 1 Corintios 12:27 que somos el cuerpo de Cristo y somos templo del Dios viviente. Cristo hizo algo como nuestro sustituto y garante, y si nos aferramos a eso por fe, podemos descansar en la promesa de que Dios morará en nosotros. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Jesús dijo, he puesto delante de ti una puerta abierta, el alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. ¿Recordáis lo que había en las cortinas del templo? Había ángeles, pero no pintados, sino bordados. Bordados resulta mucho más caro que pintados, pues el hilo del bordado está entretejido en la tela. Ahora, ¿recordáis cuando Jesús le dijo a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, te vi? Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús era el templo, y esos ángeles en esas cortinas, ascendiendo y descendiendo, eran una sombra de lo que Dios quiere hacer dentro de cada uno de nosotros. Y Jesús le dijo a Natanael que eso iba a verse en él. Por medio del pecado,
el templo de Dios que él había creado para su propia gloria fue reducido a ruinas. Se hizo caído y corruptible. Satanás engañó a la santa pareja para destruirlos e introdujo un elemento de carácter que era antagonista a Dios y a sus criaturas. Ese elemento de carácter era el egocentrismo y el egoísmo. No se conocía eso en el cielo, pero Satanás se lo introdujo a Adán y Eva. Quisiera mostraros ahora algo sobre la filosofía mística oriental. Lo podéis ver en cualquier publicidad. Si al llegar a casa abrís las páginas amarillas y buscáis artes marciales o karate, os aseguro que vais a encontrar expresiones similares a las siguientes: autodisciplina, confianza en uno mismo, autoestima, honor, autocontrol, autodefensa. ¿Qué tienen todas ellas en común? El yo. Yo en la Biblia no encuentro nada que hable de autodefensa. Más bien veo promesas de que Dios es nuestro amparo. Yo no digo que haya que cruzarse de brazos si alguien viene a dañar a tu mujer o a tus hijos. Puedes comprarte un bote de gas pimienta por $25. No requiere entrenamiento y no hay ocultismo. Aprender artes marciales te va a suponer de $50 a $80 al mes, 2 clases a la semana y, por encima de todo, te vas a impregnar de ocultismo completamente. That's not good odds. It's a lot of money, and then on top of that, you've got the occult background in those arts. Si temes por tu vida y si aún no ha madurado tu fe para creer que Dios hará lo que ha prometido, compra gas pimienta. Es más barato y no tiene connotaciones ocultistas. La siguiente es una cita del Bhagavad Gita, las escrituras hinduistas, acerca del yoga. Dice así: el yoga es el viaje del yo, a través del yo y hacia el yo. Ese no es el carácter de nuestro Salvador, ¿verdad? Quisiera ahora enlazar esto con lo que hemos visto hasta aquí. Cuando el doctor John Harvey Kellogg comenzó a evidenciar públicamente sus creencias panteístas, él decidió publicar su libro El Templo Viviente. El sanatorio de Battle Creek había ardido. Ellen White había advertido de que esto podía suceder. En vez de que el pueblo de Dios se extendiese a toda la nación y al mundo, Battle Creek se había convertido en un foco de concentración. Ella dijo que eso no era la voluntad de Dios. Además, Kellogg había comenzado a enseñar sus ideas panteístas al personal del sanatorio. También influyó sobre A.T. Jones y E.J. Waggoner. Así que Dios hizo arder el sanatorio de Battle Creek. Para tratar de obtener fondos para reconstruir el sanatorio, lo cual, según Ellen White, no era la voluntad de Dios, Kellogg decidió publicar su libro. Yo diría que él ya lo tenía escrito en gran parte, pero esto le impulsó definitivamente a publicarlo.
So he went to Así que fue a la Review and Herald para su publicación. said, I want to have this Y cuando ya estaban listas las planchas para imprimir el libro, on. esa misma noche ardió la casa publicadora. We just start the printing the night that God burned down the publishing house. And Ellen White, Y Ellen White también lo había advertido. she told him Ella les había dicho a los de la casa publicadora que no debían publicar ese libro. published Así que Dios hizo arder la casa publicadora. because of it. You know what Kellogg did? Kellogg, en vez de asumir lo que había pasado, fue a una editorial secular a que le publicaran el libro. He said, I want Esa primera edición fue de 5.000 copias. He printed 5,000 copies. Anyway, Lo que es alarmante es que el libro se está reeditando actualmente. being printed again. I was doing some research. Antes de comenzar esta serie, estuve investigando y vi que la edición más reciente es de 2009. The closest or the nearest one I was able to find was 2009. So Actualmente está siendo editado incluso por no adventistas del séptimo día, por no cristianos, it's being para promover el panteísmo. on the everywhereness of God, the pantheistic ideas. So there's many people De modo que hay muchas personas no interesadas en el Señor Todopoderoso ni en su Hijo, Son, pero que están leyendo y difundiendo este libro por las otras ideas que presenta. teachings that are included. Kellogg y muchas de las personas que vimos en la primera entrega fueron fuertemente influenciados por el hinduismo. Por eso se está reeditando este libro. El hinduismo es una religión espiritual y también física. Nosotros, como cristianos, solemos congregarnos en una iglesia y participamos en estudios bíblicos y otras actividades. En el hinduismo, la actividad física es el yoga. No pueden separarse los estiramientos de la religión. Es imposible. Hace unos años se hizo un documental muy concluyente titulado Yoga Uncoiled. Recientemente murió la mujer que lo hizo. Aunque no de nuestra fe, ella era una ferviente cristiana. Investigó mucho sobre el asunto. De hecho, había practicado yoga durante 20 años. Ella entrevistó a personas que habían entregado sus vidas a Cristo tras haber practicado el hinduismo e incluso ser gurúes. Esas personas atestiguaban que no puede separarse el yoga del hinduismo. Podéis ver en sitios web de yoga que, en sus propias palabras, ellos dicen: nuestro objetivo es evangelizar el mundo con el hinduismo y nuestro mayor éxito ha sido en los países occidentales. Y ellos atribuyen su éxito a tener una iglesia en cada calle en forma de un centro de yoga. Allí se enseña su religión. El yoga se ha convertido en algo habitual. En la pantalla podréis ver un libro llamado Baby Om, escrito por Laura Staton y Sarah Perron. Un mantra no es una mera repetición de palabras. Mantra es una expresión en sánscrito y significa una palabra o sucesión de palabras que se claman repetidamente para invocar una deidad hindú. Así que esa palabra Om es una invocación al dios sol de hinduistas, budistas y taoístas. El título completo del libro es
Baby Om, yoga para madres y bebés. Hay muchos libros de yoga para embarazadas, de modo que el bebé nace ya bajo la influencia de espíritus malignos. La siguiente imagen es de un té muy popular. Lo podéis encontrar en cualquier supermercado de este país. Se llama té yoga. En los últimos años han cambiado el empaquetado. En la imagen podéis ver cómo era antes. Han intentado minimizar la descarada componente religiosa que tenía en el frente, pero si miráis en la parte de atrás, en toda caja encontraréis instrucciones de cómo practicar una postura de yoga, o bien algún texto de las escrituras hindúes. Ahora, lo interesante es que en la taza de la imagen veréis un elefante negro. El yoga y el hinduismo se ven como algo maravilloso por los que lo practican. Ya en el siglo XIX, los maestros trascendentales como Henry Thoreau y otros hablan del hinduismo y de la India como lo máximo. Permitidme mostraros la apariencia de los dioses hindúes. En el centro tenemos a Ganesh, el dios elefante hindú. Es el que visteis en la taza de té. A la izquierda podéis ver el dios mono. Ambos son amalgamas de hombre y animal, cabeza de elefante y cara de mono con cuerpos de hombre. A la derecha podéis ver hombres conocidos como hombres Dios. Ellos entran en nirvana, que es supuestamente un completo vacío. Eso es posesión. Uno mira esas imágenes y se pregunta cómo eso puede parecerle hermoso a alguien. ¿Cómo se puede creer a eso? La religión hindú es muy sensual. Por eso no animo a la gente a investigar mucho sobre el yoga. Hay que tener cuidado. Hay que orar. Si tecleáis yoga en Google, os aparecerán mayoritariamente imágenes sensuales. La mayoría de quienes practican yoga llevan pantalones muy ceñidos, como los de los superhéroes. ¿Por qué? ¿No sería más cómodo hacer los estiramientos con algo más suelto y holgado? En muchos anuncios de yoga aparecen hombres y mujeres con mucho de sus cuerpos expuestos. Así que su religión es, en sí misma, muy sensual. Además, las ciudades de la India están muy sucias debido a su sistema de castas. La clase más baja, los intocables, no deben ser ayudados, pues en India se cree en la reencarnación, de modo que, si les ayudas, no estás permitiendo que paguen por sus pecados y tendrán que reencarnarse en intocables de nuevo. La palabra yoga está etimológicamente conectada a la palabra inglesa yugo. ¿Recordáis algún versículo que incluya la palabra yugo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra yoga en sánscrito significa unión con Brahma, que es el dios hindú, o bien unión del pequeño yo con el yo divino, el espíritu infinito.
El yoga es fundamentalmente una disciplina espiritual. Así lo asegura Ananda Sangha Worldwide, una de las organizaciones de yoga más grandes del mundo. Hay muchos cristianos que piensan que el yoga es solo estiramientos, solo algo físico, pero aquí dice que no. Dice que es fundamentalmente una disciplina espiritual. De acuerdo con un reciente estudio de USA Today, el yoga ha crecido hasta convertirse en un negocio de 27.000 millones de dólares, con unos 20 millones de practicantes solo en Estados Unidos. Hace 20 años, si querías encontrar material de yoga, tenías que ir a una escuela de yoga. Ahora, en cualquier gran almacén, encontrarás todo un pasillo con vídeos, libros, colchonetas y vestimentas de yoga. Muchos médicos lo están promocionando y también se está trayendo a iglesias cristianas. Es una de las consideradas actividades de salud y forma física que más crece en el mundo. Podéis ver en pantalla una edición especial de 2003 de la revista Time en la que dice cómo tu mente puede sanar tu cuerpo y se ve a una chica en postura de yoga. El diablo ha soltado el péndulo, lo llevó al extremo del estricto legalismo, donde no se experimenta la presencia de Dios. Él sabía que si conseguía llevar el péndulo hasta allí, solo tenía que soltarlo para que fuera al otro extremo, donde la gente está dispuesta a aceptar cualquier tipo de experiencia. Por eso Satanás inspiró el comunismo. Toda la Europa que estaba bajo el comunismo, con un sistema secular, sin Dios, ahora están deseosos de espiritualidad. Y así es como Satanás encuentra tan fácil acceso a ellos. Estaban tan secos que ahora beben cualquier cosa que se les ofrece. Y cuando los que se dedican a estas ciencias se alaban exageradamente debido a las grandes y buenas obras que afirman llevar a cabo, no se dan cuenta del poder para el mal que están fomentando. Pero es un poder que trabajará con toda clase de señales y de milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad. Recordad la influencia de estas ciencias, apreciados lectores, porque todavía no ha terminado el conflicto entre Cristo y Satanás. Hace algunos años se estrenó una película titulada Avatar. Fue una de las más grandes producciones que jamás se había hecho. Nunca antes se habían conseguido unos efectos especiales iguales. Fue producida y dirigida por James Cameron. No recomiendo a nadie que la vea, ni siquiera para investigar. Yo nunca la he visto. He leído sobre ella y es suficiente. En esta película, la humanidad descubre que nuestro planeta va a ser destruido, de modo que comienza a buscar otro planeta donde poder sobrevivir. Descubren otro planeta, pero está habitado por unas criaturas azules que no están muy contentas con ver asomar a la humanidad en su planeta. Ante esta dificultad, lo que idean los hombres es poner la mente de un ser humano en una de esas criaturas, de manera que puedan ser destruidas desde dentro.
with one of them, his mind, the humans, inside of their body, we can then destroy them from the inside out. That sounds demonic. Suena demoníaco, ¿verdad? What Pero was scary tras el was gran éxito de la película, encontré un escalofriante artículo en la página web de la CNN. Quizá todavía esté disponible. Avatar CNN, see what it brings up. On this El artículo describía cómo en la CNN estaban recibiendo miles de emails y cartas de personas que fueron a ver la película y empezaron a tener pensamientos suicidas. They said we are receiving thousands of emails and letters from people that went to see the film, and they're all saying that they are now having suicidal thoughts after seeing the film. They had never experienced this before. La CNN atribuía el hecho a que el escenario presentado en la película era tan realista que cuando acababa la película y las personas volvían a la realidad, sufrían un bajón. Eso es lo que decía la CNN, pero yo no creo que fuera así. Yo creo que Hollywood escondía algo más. Cuando veáis de dónde partió la idea de Avatar, quedaréis asombrados. ¿Habéis visto alguna vez esa palabra en las redes sociales? Si os inscribís en Facebook, se os va a pedir escoger un avatar, un símbolo que os represente. Lo mismo en Twitter, WordPress o cualquiera otra. Te pedirán escoger un avatar y tú puedes tomar uno que te ofrezcan, comprar una imagen online o bien poner una foto tuya. Pero el caso es que lo llaman por esta palabra hindú, avatar. Esa palabra en sánscrito significa literalmente los que descendieron o cayeron de los cielos. Eso es lo que significa la palabra avatar. Lo busqué en un diccionario hindú. Ahora, estos son verdaderos avatares hindúes. Podéis ver en la pantalla ese ídolo de un hombre azul con una cobra alrededor de su cuello. El diablo asegura que no va a morderte, que no va a dañarte y que no morirás. Así que se pone alrededor del cuello, aparentemente sin apretar, pero poco a poco va apretando el nudo hasta que te deja sin aire, que en la Biblia simboliza el Espíritu de Dios. ¿Sabéis que las personas que tienen orgullo suelen tener dificultades para creer las promesas de Dios? El orgullo es un espíritu que actúa como lo que hemos visto. Corta la conexión entre el cerebro y el corazón. De modo que puedes leer la Biblia, entendiendo incluso griego y hebreo, pero se te hace muy difícil creer, conocer y sentir el amor de Dios y su presencia en tu vida. A Satanás le parece bien el conocimiento intelectual, pero él no quiere que ese conocimiento llegue a tu corazón, pues una vez el corazón es ganado, llega tu entrega y Cristo reina. Lo que ahora os mostraré es una antigua representación de otro avatar. Y recordad que avatar significa los que descendieron o cayeron de los cielos. No todos los demonios o ángeles caídos tienen la misma apariencia. Tienen rangos diferentes y diferentes habilidades. Ellen White habla de ello.
Algunos de ellos influencian en Hollywood. Otros tienen como tarea los escritores. Podéis leerlo en el libro Un viaje a lo sobrenatural, de Roger Morneau. Él cuenta lo mismo, que hay ángeles caídos diferentes, con diferentes cometidos. El que veis en pantalla lleva un medallón que se llama mudra, que es una especie de talismán para invocar espíritus caídos. Lleva una estrella de 6 puntas con un círculo en el medio. Muchos piensan que eso es la estrella de David, aunque la Biblia dice claramente que Dios no quiere que su pueblo use ese símbolo bajo ningún concepto. Los únicos registros bíblicos que encontramos de un hebreo usando ese símbolo tienen connotaciones negativas. Hechos 7:43 y Amós 5:26 hablan de los hijos de Israel adorando a Moloc y portando una estrella. También hay registros ocultos que hablan de cómo el rey Salomón, cuando cayó en apostasía, usaba ese símbolo, que era utilizado para abrir las puertas al mundo espiritual. Lo que me sorprende del dibujo son los 4 niños que llevan sus brazos: rojo, amarillo, blanco y negro. Lleva a todos los niños del mundo en sus brazos, los está alimentando. Ese es el mensaje del dibujo. Y todo ello llevando esa estrella. Fijaos ahora en esta foto del Papa Benedicto XVI. ¿Podéis ver lo que hay en su tiara? También la estrella de 6 puntas. La palabra católico significa universal y, ya lo comentamos, para Roma reunir a todo el mundo ha de encontrar terreno común con los demás. Es el mismo símbolo. Cuando lo ven, ellos saben que Él adora los mismos dioses que ellos. La siguiente es una declaración de Moriei Ueshiba, el fundador del Aikido. Dice así: todo gran maestro, independientemente de la época o el lugar, oyó el llamado y alcanzó armonía con cielo y tierra. Hay muchos caminos que conducen a lo alto del monte Fuji, pero hay una sola cumbre: el amor. En la siguiente reunión os mostraré un breve vídeo que os asombrará. Recordad esta cita cuando lo veáis. Sigue diciendo: todos tenemos un espíritu que puede ser perfeccionado, un cuerpo que puede ser entrenado de alguna manera y un camino apropiado que seguir. Tú estás aquí para tomar conciencia de tu divinidad interior y manifestar tu iluminación inherente. Esto es a lo que lo oculto y las religiones místicas orientales están tratando de llevar a los hombres. Les están diciendo que no necesitan a Cristo, que lo pueden hacer por sí mismos. Anoche leía una cita de Ellen White que decía que ese tipo de teorías dejan sin efecto la expiación hecha por Cristo para nosotros. Fuimos de nuevo hechos uno con Dios por medio de Cristo Jesús. Si piensas que Dios ya está en ti y que todo lo que tienes que hacer es respirar de un determinado modo, o decir unos mantras, o hacer unos estiramientos, entonces no necesitas a Cristo.
Pero Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Satanás está arrastrando a millones hacia la destrucción. Los sofismas concernientes a Dios y la naturaleza, que inundan el mundo de escepticismo, son inspirados por el ángel caído. Él estudia la Biblia, conoce la verdad que es esencial para la gente. Satanás no es estúpido, él sabe lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso lleva desde el siglo XIX tratando de falsificar el mensaje del tercer ángel de justicia por la fe. Por eso, cuando pones la televisión después de las 7 de la tarde, encuentras un anuncio tras otro publicitando una comida que te llevará a la tumba prematuramente. Y la gente no puede dejar de cenar a las 10 de la noche porque ha estado viendo la televisión. Satanás conoce eso. ¿Sabéis lo difícil que nos resulta comprender la verdad bíblica cuando nos estamos entregando a la intemperancia? Satanás trabaja en ambos lados para destruir la verdad que es esencial para la gente. Sigue diciendo, y es su estudio desviar las mentes de las grandes verdades dadas para prepararlas para lo que sobrevendrá al mundo. Pasado 1844, nos encontramos toda clase de fanatismos. Me fueron dados testimonios de censura para llevar a algunos que tenían teorías espiritistas. Para cautivar las mentes, se introducirán corrupciones de todo tipo, similares a las que existieron entre los antediluvianos. La exaltación de la naturaleza como Dios, la desenfrenada licencia de la voluntad humana y el consejo de los impíos son instrumentos de Satanás para alcanzar ciertos fines. Se valdrá del poder de la mente sobre la mente para ejecutar sus planes. Lo más triste de todo es que, colocados bajo su influencia engañosa, los hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios. Como Adán y Eva, que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, muchos se alimentan ahora de los bocados engañosos del error. Se repetirá la experiencia del pasado. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Las mentes serán hipnotizadas. El otro día comentábamos que se está haciendo hipnosis por medio de la programación neurolingüística. La están usando pastores, no solo de nuestra iglesia, sino de todas. Se enseña también a instructores de artes marciales. En cierta ocasión fui a visitar a un amigo que era instructor. Él tenía una escuela mayor que la mía. Llevábamos en las artes marciales más o menos el mismo tiempo, pero él había abierto su propia escuela antes que yo la mía. Su escuela crecía, tenía mucho éxito, de modo que fui a visitarlo porque siempre intercambiábamos ideas. Solíamos compartir lo que uno y otro aprendía.
Así que fui a visitarlo y él me pidió que nos sentáramos a hablar sobre mi escuela. Él me dijo que había ido a una reunión con otros maestros de la zona en que vivía, en una ciudad grande del sur de los Estados Unidos. Me dijo que uno de esos maestros conocía a un hombre que ayudaba a empresarios norteamericanos. E invitó a ese hombre a dar un seminario a todos esos instructores de artes marciales. Yo me preguntaba qué tendría que ver una cosa con otra. Él me dijo que ese hombre les enseñó a hacer crecer sus escuelas enormemente. Y al comenzar a explicarme, supe que se trataba de programación neurolingüística. Cuando los pequeños Johnny y Susie llegaran con sus papás, mi amigo sonreiría y sería muy amistoso con los niños. Luego les diría algo así como: sé que estáis aquí para inscribir a los niños, así que os ofreceré una semana de clases gratis. ¿Cuál es la talla de la niña? ¿Y la del niño? Creo que estos uniformes que tengo aquí irán perfectos para ellos. Eso es la programación neurolingüística. Él les dice lo que van a comprar y lo que se van a poner. Esto llevaba aquí toda la semana y cuando entraste sabía que era para ti. Esta es una forma muy básica de programación neurolingüística. Luego les diría algo así como: aquí está vuestro contrato. No tenéis que preocuparos por nada. Todo va a ir muy bien. Va a ser un éxito para vuestros hijos. Mi amigo me dijo que, después de empezar a usar ese método, no había perdido ni un cliente que había asomado a la puerta. Eso, una mente sobre otra mente, está utilizándose en nuestras iglesias. En nuestra siguiente reunión lo veremos más en detalle. Terminemos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Y te damos gracias por la luz que nos has dado por medio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Envía tus ángeles a llenar este ministerio y esta sala. Y Padre, llena nuestros corazones con tu presencia.